Estimados hermanos y amigos, Dios los bendiga en alegría en este tiempo, poder acercarme hasta su hogar una vez más, para poder compartir una palabra que pueda, como siempre digo, que pueda ministrar a tu vida, a tu corazón, que te pueda fortalecer en tu vida, en la presencia del Señor, puedas cobrar ánimo y puedas encontrarte con Él y puedas ser fortalecido en la presencia de Dios. Quiero en esta tarde hablarles sobre el Evangelio según San Mateo. Es un pasaje muy conocido, pero creo que hay algunas cosas que podemos siempre rescatar de la palabra del Señor, principalmente cuando hay acontecimientos o momentos en los cuales está en marcha nuestra fe, nuestras declaratorias, donde nosotros debemos de ejecutar o accionar con nuestra fe de acuerdo a lo que nos está llamando el Señor y lo que nuestro Padre Celestial nos está convocando, y aún por decisiones, como vamos a ver en este caso, personales. En este tiempo vamos a mirar un encuentro, un hecho muy especial. Es cuando Jesús va caminando por el mar y ya va llegando a donde están los discípulos en la barca, y Pedro comienza a dialogar con Jesús. Un hecho muy importante, muy fuerte, muy interesante, muy lindo, que nos muestra, ¿sí?, ese carácter, ese temperamento de Pedro, pero qué bueno que también podamos nosotros rescatar de hechos y de momentos como el que vivió Pedro, también nosotros nuestras propias experiencias. Él rescató su propia experiencia, él se sintió descubierto delante de la vida de Jesús, pero principalmente ver cómo Dios nos está acompañando y que aún a pesar de todas las cosas que nosotros podemos estar atravesando o pasando, la presencia del Señor está y el Señor nos quiere bendecir. Mire, vamos a la palabra del Señor en este tiempo, y dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 14, verso 28, dice la palabra del Señor: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Este relato que estamos viendo y que terminamos de estar mirando, vemos, hermanos, este encuentro hermoso entre Jesús y Pedro. Para Pedro, un hecho muy importante, muy trascendental, como estábamos diciendo recién. Para Jesús era un momento de encontrarse con sus discípulos, después que ellos le habían obedecido, después que ellos estaban yendo rumbo al lugar, y aquella oposición sobre aquella tormenta que se había levantado allá por la cuarta vigilia. Allí en todo ese tiempo los discípulos habían estado batallando solo allí en la barca, y Jesús decide ir al encuentro de ellos. Ya esto todos lo sabemos, pero quiero hablarles sobre esto en esta tarde. Dice que cuando va acercándose, surgen unas cosas como temor en la vida de ellos, se asustan. Unos declaran es un fantasma al verlo Jesús caminar sobre las aguas, y hasta que llega el momento en el cual Pedro toma una decisión y una determinación. Él dice a Jesús que estaba viniendo: si eres tú, dijo Pedro, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y parecería como que era algo desafortunada la expresión en ese momento, porque estaba más seguro dentro de la barca que si él salía. No nos olvidemos que la barca estaba ya en el medio del mar, hacía tiempo que venían, horas que venían remando, y no podían salir de la situación. Al contrario, se iba empeorando. Y alguien que diga: si tú eres Jesús, di que yo salga y yo voy a caminar igual que tú sobre estas aguas. Una cosa
insólita, fuera de sí. Pero es que estaba allí en ese instante. Yo no creo que Pedro lo haya hecho por un arrebato ni nada por el estilo, sino que creo que Pedro estaba viendo y sintiendo, estaba experimentando que el que estaba allí era Jesús, el Hijo de Dios. Sabía que si él daba una orden, todo iba a suceder tal cual él lo determinaba, del momento en el cual él suelta esa pregunta a Jesús. Y la respuesta es muy clásica. Jesús le dijo, sí, ven. No hubo mucho intercambio más de eso, de ese diálogo. Y dice que cuando Pedro sale de la barca, comienza a caminar, anda sobre las aguas para ir a Jesús. Va al encuentro de Jesús. Pedro no sale para volver para otro lugar, no sale para caminar por allí. No, él va derecho en dirección a Jesús. O sea, lo que Pedro quería era tener un encuentro con Jesús. Él consideró y entendió que estaba más seguro si estaba al lado de Jesús que estar al lado de esa barca, arriba de esa barca. Así que lo que para uno era seguridad, lo que para unos eran, mirándolo humanamente, era lo mejor, era el mejor lugar, el más propicio, Pedro dijo, no, el lugar más propicio para mí es estar al lado de Jesús. Y creo que ahí es donde hay una estipulación de balanza, un estilo de balanza en la vida de Pedro, analizando las situaciones, a pesar de todo el momento crítico y duro que se estaba viviendo y que se estaba atravesando. Él decide ir al encuentro de Jesús. Yo creo que él entendió, como estaba diciendo recién, que ahí había seguridad, al lado de Jesús. Porque él creo que debe haber entendido, si Jesús ha venido caminando desde la costa hasta este lugar, es porque no le ha pasado nada, es porque voy a estar más seguro ahí, porque yo aquí en esta barca llevo ya tiempo remando y tratando de llegar y no podemos. Al contrario, todo era al revés. Muchas veces creo que nos ha pasado lo mismo. Muchas veces estamos en una posición en la cual estamos tan cómodos o pensamos que podemos llegar o pensamos que podemos superar las situaciones, pero no nos damos cuenta que en medio de toda esa tempestad es preferible estar al lado de Jesús, dejar que Él nos dé una orden, nos direccione, y si tenemos que hacer algo que mueva nuestra fe, nuestras acciones, nuestras determinaciones en dirección hacia su vida, que podamos determinar cosas o acciones o tomar decisiones que sean justas y correctas, que vayan en dirección de la vida, de lo que Dios ha hablado a través de Jesús y de lo que Jesús tiene determinado para nosotros en cada lucha o en cada situación, en cada problema. Jesús le dijo, ven, y dice que Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso número 30. Pero al ver el fuerte viento, dice que tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Vamos a rescatar algunas cosas. Cuando nosotros vamos a ir a Jesús, vamos en una posición en la cual no tenemos que tener duda, puesto que si le estamos pidiendo a Dios una salida, una respuesta, y Dios nos direcciona en esa salida y en esa respuesta, debemos de marchar y de caminar con la fe siempre firme en lo que estamos clamando, lo que estamos pidiendo, porque no estamos pidiendo mal, sino que estamos pidiendo bien para que la obra de Dios y todas las cosas que Dios tiene pensado hacer con nosotros se vayan ejecutando. Pero dice que Pedro, al ver, y esto es lo que me llamó poderosamente la atención, dice que Pedro comenzó a mirar lo que estaba a su alrededor. En un primer momento la palabra dice que él habló y hasta allí no había problema en la declaratoria de Pedro. Dice que Dios le dijo, ven. Ahora cuando él sale y comienza a caminar, yendo hacia Jesús, él comienza a ver lo que estaba todo a su alrededor, el fuerte viento. Cuando nosotros sacamos la mirada de Jesús, cuando nosotros sacamos la mirada de lo que Dios nos está hablando, de lo que Dios nos está direccionando, vamos a ver todo lo que realmente se gesta a nuestro alrededor, todo lo que quiere venir en nuestra contra. Ahí vamos a tomar quizás la tamaña dimensión de todas las oposiciones, de todas las luchas, de todas las adversidades que se van levantando y que quieren venir en contra nuestra. Ahora,
aquí hay una actitud de Pedro, de Pedro, en la cual dice que él mira, él ve. Y muchas veces, cuando nosotros no prestamos la atención y clavamos nuestra mirada hacia el madero, hacia lo que Jesús nos habla, lo vuelvo a repetir, ahí es donde comienzan nuestros problemas. Allí comenzaron los problemas de Pedro. Ahí es donde comienza todo ese trajín, esas luchas, esos problemas, esas dificultades que dice que ya no recordó lo que él le había dicho a Jesús, en otras palabras. ¿Por qué? Porque cuando él está diciendo, cuando Jesús le dijo ven, y él comienza a mirar las adversidades, todo lo que estaba a su alrededor, ahí es donde comienza el gran problema con él. Por eso, vuelvo a repetir, muchas veces nosotros no tenemos que mirar tanto a nuestro alrededor, como siempre digo, porque cuando miramos a nuestro alrededor, vemos más las dificultades, vemos más los obstáculos y le damos mucha más importancia, porque parece que eso es lo que nos quiere terminar de cortar y de no recibir, nos impide el recibir la bendición de Dios. Otra de las cosas que nosotros podemos observar aquí es que muchas veces es que ¿por qué Pedro tuvo que mirar a los costados? Muchos podemos hablar primero una forma natural. Otros dicen que es porque en su mente comenzaron a ver algunas cosas como palabras que fueron soltadas anteriormente. Y uno dice, ¿qué palabras fueron soltadas sobre la vida de Pedro? ¿O qué palabras escuchó Pedro para que pudiera hacerlo distraer? Y muy sencillo, muchos de los que estaban allí, de los apóstoles que estaban con él en la barca, lo primero que dijeron es que se asustaron. Segundo, hicieron una mala declaratoria. Ellos dijeron, es un fantasma, ¿quién es el que viene? Causó temor, causó duda. Y cuando nosotros prestamos más atención, cuando vemos las adversidades, a todo lo que se nos ha dicho o que se nos ha enseñado mal muchas veces, eso es lo que produce esa falta de fe. Es lo que nos hace menguar, es lo que nos hace dudar, ¿sí? Y ya no caminamos tan seguro, ya no estamos tan confiados como en la declaración que hicimos al comienzo, como la que hizo Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya y yo voy. Y muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo. Señor, si tú eres el que estás conmigo, yo soy contigo más que vencedor. Pero cuando vemos las situaciones que se van gestando y se van formando a nuestro alrededor, es como que empezamos a dudar y comenzamos a mirar a nuestro alrededor. Y es como comenzamos a pensar y comenzamos a decir, yo no había valorado esto, yo no había tenido en cuenta esta situación, yo no había tenido en cuenta esto, no había pensado en esto otro. Pero muchas veces esos pensamientos vienen por causa de lo que nos han dicho anteriormente. Muchas veces ha habido personas que no nos han direccionado bien o que no han hablado muy bien de nosotros, ni nos han explicado bien muchas cosas. No tan solo en el camino del Señor, sino fuera del camino del Señor también. Y ahí es donde tenemos nuestros grandes problemas. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestro cerebro todavía cosas en las cuales para nosotros consideramos que son imposibles. O que podemos pensar, no sé si Dios me va a estar acompañando en esta situación. No sé cómo voy a salir de esta situación. Cuando encontramos que en la palabra de Dios, Dios nos da para cada situación una salida, una respuesta, una solución. Así que por consiguiente muchas veces miramos a nuestro alrededor como Pedro lo hizo y vio el fuerte viento y vio todo lo que se estaba gestando. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos viene también a nuestra propia vida. Miramos a nuestro alrededor y decimos, yo con Dios todo lo puedo, pero sucede esto, pero sucede esto otro. Siempre hay algo, una palabra o alguna excusa que nos lleva a menguar en la fe y a no tomar y no alcanzar lo que Dios quiere. Ahora, note, dice la palabra del Señor, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y el temor es parte de la esencia de nuestra vida también. Así como tenemos ese valor, esa energía, también el temor está dentro nuestro muchas veces.
Y cuando pasamos por situaciones en las cuales tenemos que atravesar cosas que no sabemos, tenemos un pequeño temor. Ese temor está, es natural. Ahora, ¿ese temor es bueno o es malo? Mire, yo no sé si es bueno o es malo. Lo único que yo le digo es que hay que vencer esos temores. Hay que vencer, porque cuando nosotros comenzamos a tener miedo o esos temores, dice que es el momento en el cual uno comienza, como hizo Pedro, comenzó a hundirse. Los miedos te paralizan y te hunden. Mientras tú caminas y marchamos en fe, de acuerdo a lo que Dios nos ha hablado, de acuerdo a lo que Dios nos ha ministrado, entendiendo y conociendo el propósito de Dios sobre nuestra vida, oiga, vamos a llegar y vamos a caminar y vamos a obtener y vamos a alcanzar lo que tengamos que alcanzar. El punto principal aquí es que cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, nos distraemos de nuestro objetivo, que es Cristo, así que por consiguiente comenzamos a tener miedo y duda, y ese miedo nos paraliza y ese miedo nos hunde. Y cuando nos estamos hundiendo, lo primero que comenzamos a decir lo mismo que dice Pedro: Señor, socórreme, porque me estoy hundiendo, me voy a morir, voy a perecer, voy a quedarme aquí, no voy a llegar, necesito que tú me salves. Y en verdad esto es lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Muchachos, mire, las situaciones que puedan estar atravesando, las cosas que van a estar viviendo, lo que se puede estar gestando en dirección de ustedes, quiero decirles algo. Yo voy a estar con ustedes, yo los voy a ayudar, yo los voy a levantar, yo los voy a sacar, yo los voy a acompañar en todo lo que tengan que estar atravesando. Pero confíen en mí, no tengan temor. Alcancen todo lo que yo quiero que ustedes alcancen. Y preparémonos para cosas sorprendentes, para momentos que van a ser extraordinarios, para momentos en los cuales veremos la gracia y la gloria de Dios que va a estar obrando en dirección de nuestras vidas. Y cuando le digamos a Dios: Señor, podemos hacer esto, y Dios te diga y te direccione, hazlo. No tengas temor, no tengas miedo, no te detengas en absoluto. Alcanza, haz y logra lo que tienes que lograr y lo que tienes que alcanzar de parte del Señor. No mires a tu alrededor, no mires las cosas que se te están levantando. Solamente en el nombre de Jesús avanza, toma y conquista, porque eso es lo que Dios quiere. Porque si no, comenzarás a hundirte, y hundirse significa no alcanzar la meta, no llegar. Eso te impide el llegar hasta donde Dios te ha establecido que tú tienes que llegar. Si bien podemos volver a clamar como lo hizo Pedro, y dio voces diciendo: Señor, socórreme. Y dice que Jesús, extendiendo la mano, lo asió de él y lo levantó. Quiere decir que Pedro, desde que salió de la barca hasta que fue al encuentro con Jesús, hubo un instante, hubo un momento que él pudo caminar en lo sobrenatural. Pudo moverse en la misma dimensión en la cual Jesús se venía moviendo y transitando. ¿Qué es lo que le quiero decir en esta tarde? Hermano, la iglesia está preparada. Usted, yo estamos preparados para caminar en lo sobrenatural, en lo cual Dios nos tiene establecido. Y debemos de alcanzar, tomar y posicionarnos, lo vuelvo a repetir, en los lugares justos y correctos en los cuales Dios los tiene establecido. Porque Dios nos va a extender su mano, y aún cuando nosotros estemos clamando y estemos pidiendo, Dios nos va a levantar y nos va a posicionar y nos va a llevar al lugar justo y correcto en el cual Dios quiere que estemos. Ahora, note, dice que Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí el gran problema no es que Pedro no tenía fe. Pedro tenía fe, puesto que Jesús le dijo: hombre de poca fe. Fe tenía, poca, pero tenía. Pero ¿cuál fue el problema? La duda. Porque Jesús le dice: ¿por qué dudaste? Quiere decir que la duda es lo que nos impide no ver. La duda es lo que nos impide no poder tomar las cosas y ni llegar a las metas en las cuales estamos establecidos y puestos por Dios para poder llegar, para poder alcanzar. El tema es que ellos tenían que llegar a la otra ribera, tenían que llegar al otro lado del mar, pero verdaderamente no pasaba nada, no podían, hasta que vino Jesús. Ahora note, dice que Jesús sube con ellos a la barca, se calmó el viento y entonces ellos llegaron. ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús con todo esto? Jesús nos quiere decir algo muy sencillo, muy simple: no dudes.
con tu poca fe, y yo estando a tu lado, y yo estando contigo, vamos a llegar y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Porque el sentido era que ellos, llegando al otro lado, tenía Jesús una tarea que comenzar a ejecutar con los discípulos. Aún también con Pedro. ¿Qué nos está enseñando esto? Primero, lo vuelvo a repetir, quítese todas las dudas de tu vida y de tu corazón, porque esas dudas no te van a dejar crecer, no te van a dejar llegar, no te van a dejar transitar situaciones ni momentos que son muy difíciles, pero que con la mano de Dios llegarás al lugar que tienes que llegar. Y segundo, esto es bueno, ¿sabes por qué? Porque esto nos habla de algo muy importante. ¿Podemos hacer cosas por nosotros mismos y pedir cosas y hacer cosas? Sí, pero lo bueno es que esté Jesús involucrado en todas, para que en todas la gracia y la gloria y la honra sean para Jesús. Porque ahí es donde vemos el obrar y vemos la gracia y la gloria de Dios en toda la dimensión en la cual corresponde. Tener a Jesús, estar con Jesús, hacer todo lo que Él nos tiene preparado. Por eso, en este tiempo, me gustaría orar por tu vida. Me gustaría pedir al Señor que el Señor te fortalezca. El Señor haga contigo las cosas más extraordinarias y maravillosas. Pero ¿sabes qué? Que siempre lo haga tomado de la mano del Señor. Que siempre todo lo que hagas sea para la gloria y sea para la honra del Señor. No importa si esto es para una gran multitud, o para uno, o para dos, o para tres de la palabra. No importa. Lo que importa, no importa la cantidad. Lo que importa es que tiene que caer en cada corazón. Y en cada corazón que caiga, esta palabra tiene que producir su fruto. ¿Por qué? Porque dice la palabra que por los frutos los conoceréis. Por los frutos que damos vamos a conocer y vamos a mostrar el señorío de Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Estamos viviendo los momentos, el tiempo en el cual es considerado el tiempo de la gracia, el tiempo del favor de Dios. Jesús nos dijo que mayores obras que la que Él había hecho estaríamos haciendo nosotros. Así que tenemos un gran desafío de parte de Dios. Tenemos que cumplir con la palabra. Dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, dice el libro de Romanos. Así que, hermano, este es el tiempo en el cual nosotros vamos a reconciliar las almas con Dios en este tiempo. Y vamos a encontrar muchas cosas más que tenemos que hacer. Vamos a tener, y quizás se quieran despertar muchas dudas en nuestras vidas, pero quiero decirte algo. Tranquilo. Con Dios somos más que vencedores. Y si Él está de nuestro lado, nadie puede estar en contra de lo que Él ha dispuesto. Amén. Permíteme orar por tu vida y que recobres ánimo y fuerzas en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo oro por la vida de mis hermanos. Pido que sean bendecidos. Pido que sean guardados cada uno de ellos. Que la paz y el amor de Cristo descienda sobre ellos. El poder, el señorío del más grande de los grandes, de Cristo, Señor, caiga sobre ellos en este tiempo y sea administrado por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, querido Dios, por su vida. Bendigo a cada uno de ellos, bendigo sus hogares, bendigo sus familias, bendigo sus hijos, bendigo todas las generaciones que tú le has dado a cada uno de ellos. Y declaro, Padre, que cada palabra que tú has soltado en este tiempo sea de bendición y dirección para su vida. En el nombre de Jesús te doy gracias y te digo amén y amén. Hermano y amigo, quiero simplemente bendecirlo, quiero desearle todo lo mejor en este tiempo y firme y adelante. Que el Señor está contigo como poderoso gigante. Toda buena bendición del cielo se desate en dirección de tu vida. Dios lo bendiga.